Ya. Bien, jóvenes, cuando son las 10:03, ¿cierto? Del día 18 de noviembre del presente año, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Educación Ciudadana, jóvenes, tenemos a un invitado que para mí es un honor presentarlo. Él se llama, como ustedes pueden verlo ahí, ¿cierto? Carlos Miranda. Él es profesor de Historia de la Universidad de la Frontera, coincidentemente con la misma universidad que estudié yo. No sé por qué, la verdad. No nos conocíamos mucho. Así es que, bueno, como los he estado anunciando, ayer se los dije también, él nos va a dar una charla sobre los temas, ¿cierto?, que hemos visto con conflictos entre economía y sociedad. Y esto es algo que vinimos repitiendo, ¿cierto? Vimos el sistema económico neoliberal, el actual que hemos visto, y también anunciarles brevemente que y esto me pasa, no vieron nada ustedes. Le subí una tarea al Classroom que tiene que ver, ¿cierto?, con esta misma, con tratar esta problemática de economía y sociedad. Ahí ustedes pueden verlo más detenidamente. Y aquí también tengo, para las personas que están en formato presencial, si ustedes pueden leer más instrucciones, brevemente, ¿cierto? Rápidamente, por favor, lean la versión individual. De nada. Ustedes pueden ver acá, ¿cierto?, que hay una serie de instrucciones. ¿Qué fue eso? Ya, viene más gente ahí. Luis Millar también, muy bien. Se va integrando a esta transmisión. Bien, sin más preámbulos, estimado Carlos, dejo la pantalla para ti, dejo el micrófono abierto para ti, para que puedas realizarnos esta charla. Nuevamente decirte, ya te lo dije también, gracias por tu disposición, gracias por tu tiempo, de verdad te lo agradezco mucho. Y bueno, esperemos que sea muy provechosa esta charla. Spoiler para ustedes, o sea, no spoiler, pero sí un dato. Voy a estar regalando décimas a las personas que hagan preguntas, ¿ya? Así que, adelante. Ya, Carlos, Iván, te dejo toda suya el micrófono. Ok, primero tengo que preguntar si es que se escucha bien, ¿ya? Porque recién se estaba escuchando entrecortado y era como un poco latoso el tener que estar repitiendo todas las cosas una y otra vez. ¿Se escucha bien? ¿Qué dicen acá, jóvenes? Sí. Dicen. Muy bien. Sí. Perfecto. Ya, me presento nuevamente. Muchas gracias por asistir. Mi nombre es Carlos Miranda Saavedra, como aparece en la presentación que probablemente el profesor José les está dando ahí. Soy profesor de Historia de la Universidad de la Frontera. Fui compañero de su profesor José. Y he sido su amigo durante aproximadamente 7 años, ya, así que conozco una o dos cosas acerca de su profesor y él conoce una o dos cosas acerca de mí. Tenemos esta confianza como para que podamos establecer este tipo de contacto, para que yo pueda participar de sus clases y también para que podamos colaborar entre nosotros en caso de que necesitemos hacer alguna actividad juntos, ¿ya? Entonces, la charla de hoy día se va a basar en los efectos, ¿ya?, de la salmonicultura en Chiloé. ¿Ustedes saben qué es la salmonicultura? ¿O han escuchado acerca de ella alguna vez? ¿No le hace sentido la palabra, dicen por acá? ¿En el chat algo dicen por acá o no? ¿La crianza de salmones? ¿Ya? Bien, ¿ya? Está muy bien, muy bien. ¿Hay algo más que pueden relacionar a la salmonicultura, aparte de salmones? ¿Algo más que salmones? ¿Qué podría identificar de esta palabra? ¿Nada más, jóvenes? No, dicen que no, Carlos. Acá. Ya, perfecto. A las 10 en punto, joven, a las 10 en punto. Ya, asiento. Estoy buscando la cola y la mano. Disculpe, estaba en una charla, así que podría sentarse y volverse. Ya, adelante, Carlos. Ok, no te preocupes, esas cosas pasan todo el tiempo. Mis alumnos también llegan de gotera, ¿ya? Tenemos que tener esa certeza. Este trabajo o esta charla que le estoy dando se divide en 4 partes, ¿ya? Originalmente eran 5, pero por temas de tiempo la voy a reducir solo a 4 y voy a poner solamente lo más importante, ¿ya? La parte 1, que es, yo también tengo la presentación acá, que es ¿qué es la salmonicultura? Aquí les voy a responder la pregunta, obviamente.
La parte 2, ¿cómo llegó el salmón a Chile? Ustedes saben que la salmonicultura no nació acá, ¿ya? O no es que un día uno se haya levantado y haya dicho, oh, quiero criar salmones de la nada. Y ha hecho este crecimiento industrial desde los años 1800, ¿ya? La parte 3 es la explosión industrial de los 70s y 80s, porque esa es la salmonera que ustedes conocen ahora. Si ustedes ven en la tele, por ejemplo, todo el tema de las salmoneras, las jaulitas y todas esas cosas, esa salmonera que ustedes conocen apareció en los años 70 y 80. Y la parte 4, que es lo más importante, creo yo, que es de hecho la razón por la que yo estoy aquí, que son los efectos sociales y ambientales que ha traído esta práctica industrial a la zona en la que, por ejemplo, yo estoy viviendo. Porque si el profesor José no se los dijo, yo vivo en la zona donde hay muchas salmoneras. Yo soy de Chiloé, ¿ya? Entonces, pasamos a la primera parte, que es ¿qué es la salmonicultura? ¿Ya? Esta va a ser como algo súper resumido. Como bien decía su compañera, la salmonicultura es la rama de la acuicultura, que es como, imagínense, agricultura, pero en el agua. Eso es la acuicultura, para ser mucho más preciso, ¿ya? Con eso ustedes lo van a entender completamente. Es una rama de la acuicultura destinada a la cría en cautiverio de truchas y salmones. ¿Por qué tiene que ser en cautiverio? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe, jóvenes, lo que dijo el profesor Carlos? ¿Por qué es en cautiverio? ¿Por qué es como, perdón? No se escuchó bien, Carlos. Como dice ahí, ¿Por qué es? en cautiverio. ¿Por qué es en cautiverio la salmonicultura? ¿Para qué? Para controlarlos, dicen acá. ¿Ya? ¿Perfecto? ¿Para controlar qué? Los salmones. Las truchas, dicen por acá. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Ya, para hacerlo mucho más corto y corto, se hace cautiverio porque, fíjense, ustedes pescan un salmón o una trucha y lo dejan en el mar. Ya. Ahora tratan de pillarlo. Por eso se necesita siempre hacerlo en jaulas. La salmonicultura, para hacer mucho más como orientada hacia la gente que no está familiarizada con ello, imagínense granjas, las granjas de toda la vida con vacas, pollos, pero ¿ya? Ahí uno las alimenta, controla su crecimiento, les da los medios para que crezcan sanas, para que estén un poco más invulnerables a los efectos de estar en el intemperie, como las enfermedades, los virus, etcétera, y así se puedan comercializar para el consumo posteriormente. Es como criar vacas, pero con pescado, ¿ya? Para hacerlo mucho más. Carlos, disculpa que te interrumpa. Van a haber momentos en la presentación que lamentablemente voy a tener que interrumpirte porque se escucha un poco entrecortado. Perfecto. Ya, entonces, en honor a lo que dije anteriormente, ¿nos podrías repetir eso de las jaulas marinas, por favor? Sí, de hecho, aquí precisamente tengo eso puesto porque sabía que alguien iba a preguntar, ¿ya? Como dice la diapositiva anterior, entonces, la salmonicultura se dedica a producir salmones y truchas para el consumo humano en centros de cultivo, ¿ya? Para eso, ¿cómo lo hacen? Aquí está en la siguiente diapositiva que aparece. ¿Cómo lo hacen? A través de jaulas marinas, que no permiten que estos peces escapen y pueden crecer para venderlos a los distintos mercados, ¿ya? Ahora voy a explicar el concepto de jaula marina. La jaula marina es lo que dice, o sea, es su propia definición. Es jaula que está rodeada por los 4 lados. Se me ve, ¿cierto? Por lo menos para ilustrar la explicación. Ahora te vemos. Ya. El concepto de jaula es, como dice su nombre, es una jaula, ¿ya? Pero que en vez de estar solamente por 4 lados, se cierra por los 4 lados más el fondo, ¿ya? Para ponerlos en perspectiva, es como esos coladores en donde hacen las papas fritas. ¿Ustedes han ido a algún autoservicio? Ustedes ponen las papas fritas y las ponen en aceite y después lo sacan y tienen como un colador que es cuadrado. Sí. Así son las jaulas marinas.
pero en vez de tener papas fritas dentro, tienen peces. Claro. Y estas jaulas son gigantes. Estamos hablando de jaulas en las que podrían meter incluso hasta 5 camiones dentro, ¿ya? Muy grandes. ¿Por qué? Porque tienen que producir toneladas y toneladas y tienen que criar toneladas y toneladas de salmón, ¿ya? ¿Y cómo hacen que crezcan? Es como, claro, es como alimentar gallinas en el fondo. Uno va con su alimento de pescado, que para eso los producen, y les tira, sí, pa, pa, pa. Y los salmones van a la superficie y van comiendo. Aparte de eso, les lanzan comida que es medicina al mismo tiempo, y así los mantienen, entre comillas, sanos y permiten que crezcan hasta que puedan ser los pescados que ustedes ven en los supermercados, que son como pescados bonitos, que son rosaditos, etcétera, etcétera, ¿ya? Ese es el objetivo de la salmonicultura. Entonces, si lo pudiéramos comparar, sería como una granja cualquiera que cría vacas, ¿ya? Que también las tienen como medio encerradas, obviamente con su pastito para que puedan andar por ahí, al por mayor. La diferencia es que obviamente cría salmones, y en este caso también truchas, ¿ya? Las granjas... Carlos, aquí una estudiante tiene una pregunta. ¿Sí? Por favor, que la haga. Los salmones viven en un ciclo, o sea, que nacen y mueren. ¿Se puede escuchar? Te la escuché más o menos, no, pero ¿la puedes repetir tú la pregunta? Sí, aquí preguntan si es que el ciclo de los peces es que en estas jaulas marinas nacen y mueren. Aquí ya es muy buena pregunta. Muchas gracias por hacer esa. En realidad, primero, cuando son alevines, ¿qué quiere decir que son alevines? Desde que son ovas, para entender qué son las ovas, son los huevos de pescado, hasta que son pescados chiquititos, se crían en agua dulce en un estanque en tierra, ¿ya? Entonces, cuando ya terminan ese periodo de crecimiento, los ponen en unas cajas de plástico grandes que se llaman bins. ¿Ustedes han visto alguna vez algún camión con hartas cajas de plástico atrás? Sí. ¿Sí? Aquí lo dicen que sí. Aquí los llevan, ¿ya? En esas cosas los llevan a salmoneras que están en distintos puntos del país, ¿ya? Generalmente siempre están todas en el sur, desde Temuco hacia abajo, ¿ya? Y ahí, cuando ya tienen cierta edad, los ponen en jaulas para que sigan creciendo. Así que el ciclo de vida del salmón, al menos el salmón en una acuicultura o en una salmonera, podría ser como el de las ranas, pero al revés. O sea, aquí crecen en tierra y después llegan al agua, ¿ya? ¿Y por qué? Porque los pescados pequeños necesitan agua dulce primero, porque en agua salada se agobian, ¿cómo se llama? La concentración de sal en el mar hace que sus branquias no puedan procesar o no puedan filtrar muy bien, y eso hace que se mueran, ¿ya? Carlos, acá tienen otra pregunta. William. Me surgió una pregunta respecto al nombre. Está, por ejemplo, la agricultura, acuicultura, salmonicultura. ¿Qué significa la palabra cultura en eso? Muy buena pregunta. La palabra cultura puede decirse, aparte de obviamente su significado original, podría decirse como el cultivo, ¿ya? Por ejemplo, claro, la agricultura, la cunicultura, la apicultura, todo esto es, por decirlo así, el arte de la crianza de diversas especies, ¿ya? Sean vegetales o animales. Entonces, eso, como es una especie de arte, también es una ciencia. Hay carreras completas dedicadas a esto, como la agronomía, ¿ya? En la que uno desarrolla técnicas, desarrolla métodos para poder permitir el crecimiento de estas especies en la mejor condición posible. Así que para estos efectos, cultura puede definirse como el arte de la crianza, por decirlo así, ¿ya? Obviamente también se relaciona con la ciencia, no todo es arte, también hay ciencia involucrada, ¿ya? ¿Se responde tu pregunta? Sí, Carlos, sí. Muchas Perfecto, gracias. perfecto. Adelante. Ya. Entonces, para resumir, es la crianza, ¿ya? De salmones. Y las granjas más grandes las tiene la empresa Aquachile, ¿ya? Para que tengan como ese dato por ahí, si alguna vez les preguntan. Aquachile, que está en la diapositiva de abajo, por favor.
La empresa Aqua Chile es una de las empresas más grandes de producción de salmón, una de las más grandes, de capitales noruegos. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa está acá en Chile, pero los que ponen la plata para que funcione son noruegos, ¿ya? Es el tercer mayor exportador de salmones en todo el mundo, ¿ya? Imagínense, más abajo, mucho más abajo, para que no baje el profesor, mucho más abajo, para que no baje, vuelve al lugar. Chile es uno de los países que tiene una mayor producción de salmón en el mundo. De hecho, es el segundo, ¿ya? Uno siempre dice, ya, el cobre, Chile es el mayor exportador de cobre, ¿ya? Pero muy poca gente dice, porque de hecho esta industria es relativamente desconocida fuera del sur de Chile, ¿ya? Uno, como vive acá, como que lo ve normal, pero para ustedes que, por ejemplo, viven en Los Ángeles, ¿ya? Estas cosas no son muy comunes, uno se acostumbró a verlas. Los salmones son un tema de conversación incluso acá, ¿ya? Es casi por el meme, pero es verdad, ¿ya? Ya. Carlos, aquí una compañera tiene otra duda. Adelante. ¿Por qué está la salmonela en Chile y no en otro país? Porque el sur de Chile tiene aguas con propiedades más o menos idénticas al hábitat natural de los salmones. Los salmones son originarios del hemisferio norte, ¿ya? Para que entiendan una idea. Como los osos polares, son del hemisferio norte, y los lugares de donde son originarios son, de hecho, Alaska, Canadá, Noruega, el norte de Rusia, ¿ya? Entonces, todos esos países que están casi cercanos al círculo polar ártico tienen una industria, y los noruegos, para evitar tener que contaminar sus aguas, vinieron a otro país que también tiene unas aguas de unas condiciones y de unas propiedades similares al agua de esos países, ¿ya? Recuerden que el sur de Chile está muy al sur, ¿ya? Es muy al sur. De hecho, la planta salmonera más al sur queda cerca de Punta Arenas, incluso queda más al sur de Punta Arenas. Esas ya son básicamente aguas antárticas, ¿ya? Son parecidas a las aguas del Ártico, pero hacia el sur. Es por eso que es en Chile. Países, por ejemplo, como Australia, están demasiado al norte. Sería como tratar de criar salmones allá en La Calera, por ejemplo, o en Valparaíso. Si uno quiere criar salmones en Sudáfrica, que es el otro país que queda muy abajo, sería como tratar de criar salmones en Perú, ¿ya? Así que por eso tiene que ser en Chile, ¿ya? Si no quieres que sea uno de esos 4 países o esas 4 locaciones que dije, que son Alaska, Canadá, Noruega y el norte de Rusia, tiene que ser sí o sí Chile, porque Chile es el único lugar que tiene territorio tan al sur, ¿ya? Y aparte con las regulaciones que los gobiernos ofrecen. Si ahí vamos a pasar un poco a la historia, ¿ya? A la historia de cómo llegó esto acá a Chile. Entonces, esta empresa es la tercera más grande del mundo. Ahora sí puede bajar. Gracias. ¿Cómo llegó el salmón a Chile? ¿Ya? Como esta es la pregunta que muchos de ustedes podrían estar haciéndose. ¿Cómo llegó el salmón? ¿Ya? Entonces, podemos establecer 3 etapas que están, de hecho, aquí. Después voy a nombrar a quiénes son los actores y las actrices que han participado en esto, porque sí, también han participado mujeres, ¿ya? Entre 1856 y 1920, ¿ya? Estamos hablando del siglo XIX, ¿ya? Cuando todavía se hacían las chinganas, cuando todavía el país estaba armando con todo este tema de la posesión del Estrecho de Magallanes, con el tema de la expedición al norte, etcétera, etcétera, el tema de la marcha militar hacia el norte del país, el tema de las salitreras, etcétera. Se traen desde Estados Unidos, Noruega y Japón ovas de salmón, ¿ya? Me salió el verso sin esfuerzo. Pero como les dije, las ovas son los huevos, ¿ya? Con fines recreativos. ¿A qué se refiere con fines recreativos, niños? Jóvenes, ¿qué quiere decir fines recreativos, según ustedes?
recrear salmones, diversión, dicen por acá. ¿Ya? La gente en la casa igual puede participar, ¿ah? Por si acaso, sí. Sí, por si acaso nomás. Dicen. Ya, ¿eso sería, Carlos? Ya. Entonces, ya. Para fines recreativos me refiero a, por ejemplo, la pesca, ¿ya? Actividades con salmones. Al final, la gente que trajo estas ovas desde Estados Unidos y los países que ya nombré, y se pueden imaginar que como pudieron darse el lujo de traer huevos de salmón desde otros países, no eran gente de clase media, ¿ya? No eran gente que tuviera poca plata en primer lugar. Por lo tanto, como parte de sus actividades, decidieron introducir estas especies, obviamente con el permiso del Estado, que recién se estaba formando, y ponerlo en los ríos y lagos que estaban cerca, ¿ya? ¿Y por qué en ríos? Profesor, ¿Ah? tengo una duda. Sí, diga. El introducir estos salmones al medio ambiente no sufrió daño al medio ambiente, como no estaba acostumbrada a esa especie. Es una excelente pregunta, ¿ya? Muchas gracias por hacerlo. Generalmente, claro, antes de que todos ustedes, o sea, para que todos sepan, cuando se quiere introducir una nueva especie, primero se tiene que hacer un estudio ambiental, ¿ya? Un estudio ambiental severo. ¿Por qué? Porque cuando uno introduce una especie que no es endémica de este país, lo que pasa es que esta especie llega a desequilibrar el ecosistema hasta cierto punto, ¿ya? Pasó, por ejemplo, con Argentina, que trató de introducir castores en Tierra del Fuego y ahora la población está descontrolada y la gente en Tierra del Fuego no haya qué hacer con los castores, ¿ya? No puede hacer nada porque están ahí. Si, por ejemplo, cazan a uno, con el permiso del Estado aparecen otros 150.000 castores, así que es imposible controlar. En estos tiempos, estamos hablando de los años 1860, más o menos, obviamente estos estudios no estaban en la orden del día porque nadie sabía cómo hacerlos, ¿ya? Y el Estado recién se estaba formando. No es como que uno vaya a la oficina, no sé, en esos vestidos pomposos que usaban las mujeres antes, a preguntar si puede introducir salmones y el Estado va a decir, ya, está bien. No, eso no pasaba. ¿Por qué? Porque no existía no existían esas instancias, ¿ya? Entonces, se planeó introducir en ríos y lagos porque los salmones, por su comportamiento natural, tienden a volver siempre al lago donde desovaron, o al lago o al río donde nacieron. Así que eso lo usaron como una excusa para decir, no se preocupen, no se van a descontrolar y en cualquier caso, aproximadamente cada 2 años van a volver exactamente al mismo lugar donde nacieron, así que ahí los podemos controlar un poco, ¿ya? Así que así los podían tener más o menos dentro de los límites, entre comillas, legales, ¿ya? ¿Te respondí tu pregunta, Daniela? Entonces cambia el ecosistema, ¿sí? Sí, cambia el ecosistema hasta cierto punto, ¿ya? Obviamente acá nos introdujeron muchos salmones, estamos hablando, no sé, que trajeron, no sé, como 100 o 200 huevos para todo Chile, ¿ya? Porque de hecho traerlo es muy caro. Hasta para la gente rica, ¿ya? El ecosistema no se dañó de forma permanente, pero sí inició un proceso, ¿ya? ¿Ahí sí se respondió? Sí, profesor, gracias. Perfecto, gracias a ti. Entre 1920 y los años 70, ¿ya? Se introducen especies como el salmón coho, ¿ya? Así se pronuncia coho, no cojo, como muchos lo tratan de decir, el salmón coho, y la trucha arcoíris en ríos y lagos para repoblar, ¿ya? ¿Para qué? Para repoblar ríos que de hecho estas mismas especies dañaron irreversiblemente, ¿ya? Habían diversos tipos de peces en estos ríos y lagos, con los salmones que habían puesto primero se los comieron y después para repoblar, para que esa agua no estuviera vacía y se pudiera aprovechar, insertaron el salmón coho y la trucha arcoíris. ¿Qué gracia tiene el salmón coho y la trucha arcoíris? ¿Ya? Que son salmones que a pesar de ser, que son elementos que a pesar, o peces que a pesar de poder vivir en agua salada, también lo pueden hacer en agua dulce, ¿ya? ¿Alguno de ustedes que estén en la sala o que estén en la reunión virtual,
¿Sabe la diferencia entre una trucha y un salmón? No. No. No, dicen por acá, casi unánime, ¿no? El salmón es naranja. El salmón es naranjito, dicen por acá. ¿Ya? Ya, se puede decir que sí. ¿Ya? La diferencia es que, uno, la trucha es mucho más gorda y más corta. ¿Ya? Si, por ejemplo, van a un mercado, el mercado de Los Ángeles, o si van a Concepción, por ejemplo, a Talcahuano, la trucha siempre va a tener una boca en forma de C, ¿ya? Y el salmón va a tener una boca en forma de V. Primero que nada. Segundo, la trucha es más gordita y más corta, ¿ya? El salmón es mucho más plano y es más largo. Obviamente eso no quita que el salmón sea gigante, ¿ya? Hay salmones que de hasta 30 kilos, ¿ya? Son cosas gigantes. Pero la trucha generalmente siempre va a pesar un poco menos. Tercero, la trucha, si ustedes ven algún pescado fileteado, el salmón tiene el famoso color salmón, ¿ya? Es como el color prototípico, que es como medio rosadito, etcétera, etcétera. Y la trucha es casi naranja, ¿ya? Y la más importante, el salmón crece en agua salada y la trucha crece en agua dulce, ¿ya? Así que si ustedes, por ejemplo, hacen alguna degustación de esas gourmet, se van a dar cuenta que el salmón es mucho más salado que la trucha, ¿ya? Porque crecer en diferentes tipos de agua también les permite desarrollar cierto sabor a lo largo del tiempo. Obviamente, como el salmón está mucho más en contacto con la sal, su carne se vuelve más salada. En cambio, de la trucha es una carne mucho más, más desabrida, pero no por ello menos mala, ¿ya? Esa es la diferencia, si es que les quedó claro. Al final, si uno lo piensa, cuando lo vean, lo van a identificar enseguida, ¿ya? La boca en forma de C, que la trucha es más gordita, que la trucha es casi naranja, y que el salmón es más o menos lo contrario, ¿ya? Esa es la diferencia. Entre 1974 y ahora... Carlos, ¿sí? disculpa, danos un segundito porque se nos cayó aquí un sistema que tenemos del HDMI. Ya. Entonces no te pueden ver los estudiantes. Ok. Dame un segundo. Lo pueden escuchar, dicen. A ver si no lo arreglamos. Sí. Ya, ¿lo pueden escuchar? ¿No hay problema en no verlo? ¿Ahora? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Dame un segundo, sí, que estoy poniendo todo para que sea más o menos. Ya, ahora sí, Carlos, dale nomás. Perfecto. Ahora, entre los años 70 y ahora, se impulsa el cultivo de los peces a un ritmo industrial. Antes la salmonicultura era como, no sé, uno en su casa tenía un estanque gigante o una piscina y ahí alimentaba salmones, todo perfecto, y se los vendía a los familiares. Desde los años 70, con todas las reformas económicas que significaron, ustedes saben por qué, se impulsa el cultivo de los peces a un ritmo industrial, ¿ya? Por parte de privados con concesiones públicas. O sea que, por ejemplo, los privados, como esa persona que en su casa tenía una piscina y podía cultivar salmones, postula un proyecto de parte del Estado, por ejemplo, a la Corfo, al IFOP, que es el Instituto de Fomento Pesquero, y les dan un préstamo de tantos miles de dólares o millones de pesos para que pueda establecer o para que pueda comprar los implementos necesarios para poder hacer una jaula de salmones y pueda empezar a producir de forma industrial, ¿ya? Esto no tiene nada de malo hasta cierto punto, ¿ya? O sea, como hay gente que obviamente le gusta hacer el negocio, obviamente no tiene nada de malo eso, se impulsa el cultivo de peces a ritmo industrial, los vende a distintas empresas para que los procesen y los exporten a otros mercados, no solamente el chileno, por ejemplo, el mercado japonés, el mercado estadounidense, el mercado europeo, el mercado asiático, etcétera, etcétera, ¿ya? La siguiente diapositiva también se puede dividir en etapas, ¿ya? La etapa entre 1856 y 1920, que es la etapa que les había mencionado, la primera, son actores y actrices privados, ¿ya? Estas personas con plata que pudieron darse el lujo de traer huevos de salmón o ovas de salmón desde el extranjero, que son Federico Albert, ¿ya? Tomás Urmenta, Isidora Goyenechea y Julio Besnar, ¿ya?
Estas personas tal vez nunca más escuchen su nombre en sus vidas, pero estas fueron las personas que lograron introducir la industria del salmón en Chile, ¿ya? A un ritmo muy pequeño, pero la introdujeron al fin y al cabo, ¿ya? Entre 1920 y 1974 estaba la gestión estatal. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí el Estado se empezó a hacer cargo de la producción de salmones o del control de los salmones, ¿ya? Obviamente con empresas como la Corfo, el tema también del IFOP, todos los institutos relacionados, el SAC, ¿ya? Que es el que vigila que los animalitos no entren al país o no se vayan del país, ¿ya? Toda la gestión estatal se concentró en esos tiempos. Y desde 1974 empezó el impulso privado a nivel industrial, que son las salmoneras tal y cual ustedes las conocen ahora, ¿ya? O como probablemente su profesor José les ha comentado alguna vez. Y con eso pasamos a la parte 3, ¿ya? Que es una de las partes en las que ustedes van a estar un poquito más familiarizados, ¿ya? Que es la explosión industrial en los 70 y 80. Después de esto, me disculpen un poco, después de esto, les voy a mostrar imágenes y les voy a darle a los cambios sociales y económicos que ha significado esta explosión industrial acá en el sur, ¿ya? No solamente en Chiloé, sino que en el sur de Chile, ¿ya? Entonces, en los años 70 y 80, todo esto se enfocó en el crecimiento, ¿ya? Cuando el Estado dejó de intervenir por completo en la industria, o sea, no es que el Estado haya dejado de intervenir porque sí, sino que haya dejado de intervenir por completo. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora, en vez de que el Estado controle todo, se dejó una parte a los privados para que ellos administren. El Estado dice, ya si estudiaron administración de empresas, que administren, si para eso estudian, ¿ya? Y empezaron a participar las empresas privadas. Se crearon las salmoneras tal y cual las conocemos hoy en día. Esa fotito que ven allí, esa es una salmonera, ¿ya? General, pueden estar en un fiordo, pueden estar en un canal, pueden estar en un río, pueden estar en un lago, pueden estar en mar abierto, etcétera, etcétera. Pueden estar en cualquier lado donde haya agua, ¿ya? Entonces, las empresas con su propio crecimiento empezaron a comprar cosas y a implementarse. En la siguiente diapositiva, la palabra clave es el impulso, ¿ya? El Estado, al ser el primer inversor de fe, ¿qué quiere decir que sea inversor de fe? ¿Ustedes tienen idea de qué puede ser eso? Inversor. ¿No? Invertir sin tener como una prueba de que iba a funcionar, simplemente como... ¿Escuchó, profesor? No escuché muy bien, está como muy lejos. Ya que invirtió sin saber cómo iba a funcionar, simplemente lo hizo. No te cuentan así, yo creo que igual va a haber una situación. O sea, tiene que haber una propuesta estable para que sea viable. Exacto. Muy bien, los felicito, los felicito de verdad. Muy bien. Cuando uno habla de impulsor de fe, ¿qué quiere decir? Claro, que el Estado fue el primero que creyó, ¿ya? En el proyecto, como dicen sus dos compañeros su compañero y compañera, en el que confió en el proyecto que ofrecían estas empresas. Es como, ya, imagínense que el Estado es el profesor José y ustedes son una empresa salmonera. Ustedes llegan, hacen una presentación de por qué la industria del salmón es buena, cuáles son los beneficios, el tema de los trabajos, etcétera, etcétera. Y el profesor José le dice, ya está bien, les voy a prestar plata para que ustedes se impulsen a crecer, ¿ya? Eso quiere decir un inversor de fe. Y claro, no se preocupaba mucho por cómo iba a resultar, sino que era para probar. Si les resultaba bien, el Estado salía ganando, y si resultaba mal, solamente ellos salían perdiendo, porque al final el Estado tenía esa política de apoyar a las empresas emergentes, ¿ya? Entonces, estas con esa plata, pudieron comprar tecnología, equipos y invertir en su propio desarrollo. Ustedes saben que una empresa, cualquiera de que ésta sea, para ser competitiva, tiene que estar siempre innovando, ¿cierto? Por ejemplo, Samsung. Imagínense lo mal que le habría ido a Samsung si se hubieran quedado en el celular, en el Galaxy S10, por ejemplo, ¿ya? En estos tiempos. O en el S3, ¿ya? Que era, de hecho, cuando nosotros estábamos en la media, era como el celular que uno quería, ¿ya? Ahora para nosotros es como un teléfono con tapa, ¿ya? En el salto tecnológico me refiero. Pero ustedes
cuando crean una empresa siempre tienen que innovar, siempre tienen que desarrollar nuevas tecnologías. Uno, para ver cómo pueden ganar más plata, y segundo, que es lo más importante, cómo ser sustentables en el tiempo. ¿Ya? Eso es lo que generalmente las empresas salmoneras tratan de buscar con desesperación. Porque como es una industria que se basa en la explotación de un recurso natural, si no pueden ser sustentables, van a desaparecer. ¿Ya? Eso se entiende, ¿cierto? Es como las empresas de reciclaje, etc. Siempre tienen que buscar el modo de ser sustentables. ¿Ya? Y esto es un ritmo mucho más rápido de lo que jamás habían crecido antes. Muchas empresas llegaron, empresas de capitales noruegos, de capitales japoneses, de capitales chilenos, etc. Y empezaron a crear estas salmoneras por todo el sur de Chile. ¿Ya? Baja un poquito más. Y aquí, todo esto permitió posicionar a Chile como potencia, ¿ya? El número 1, que aparece en el mapita todo chaya que dice, es Noruega, ¿ya? Que es de hecho de donde vienen los salmones, así que es obvio que nosotros no vamos a poder competir demasiado con eso, aunque de hecho estamos muy cerca, ¿ya? Ahí les voy a decir las cuotas de mercado de cada uno, que ya parece una clase de negocio, ¿ya? El número 2. Disculpa, aquí William quiere preguntar algo. Hablamos de potencia en el salmón, no como país, sino de salmón. Del salmón, sí. Ah, ok. Y son países que son, de hecho, podría decirse que son superpotencias en producción de salmón, ¿ya? Número 1 es Noruega, porque de hecho de ahí vienen los salmones. Sería como competir contra Estados Unidos en la creación de autos, ¿ya? De allí vienen los autos, así que nosotros no podríamos competir con eso, a pesar de mucho que nos esforcemos. El número 2 es Chile, eso sí, y de ahí, como les dije, de ahí les voy a dar las cuotas de mercado. El número 3 es Reino Unido, ¿ya? Inglaterra, aunque ustedes no lo crean. Y el número 4 es Canadá, ¿ya? Que es otro país de donde viene el salmón. Los números que se manejan generalmente son... Ya, perfecto. Los números que se manejan son el número 1, Noruega, con un 37% del mercado. Empiecen a hacer un gráfico de torta, ¿ya? Imaginen un gráfico de torta. Noruega tiene el 37% de esa torta. Chile tiene el 35% de esa torta, ¿ya? Para que vean más o menos. El Reino Unido tiene el 10% de esa torta. O sea, bajamos de un 35% el segundo a 10% en el tercero. Y Canadá es lo que queda, ¿ya? Es como un 6% más o menos. O sea, imagínense y empiezan a dimensionar el salto de producción entre, por ejemplo, Noruega y Chile, que es apenas un 2%, que en términos empresariales no es casi nada, y de un 35% a un 10% que es el Reino Unido. Básicamente, el Reino Unido, para poder alcanzarnos, tendría que producir salmones sin parar por otros 50 años más. ¿Ya? A ese nivel estamos nosotros desarrollados como industria salmonera. ¿Ya? Sí, todo se ve muy bonito, ¿ya? Pero hay algo malo en ello. Esta foto que se ve aquí es cómo es una planta salmonera por dentro, ¿ya? De producción de salmón. Esa planta, de hecho, para su sorpresa, está en donde yo vivo, ¿ya? En Quellón. Esta planta se llama Aqua Chile, pero todos la conocen como Los Fiordos porque antes tenían otros dueños y todos trabajaban ahí. De hecho, probablemente 1 de cada 5 personas en Quellón trabaja en esta planta, ¿ya? Y esta planta que se ve aquí es, de hecho, la planta de manufactura de salmones, de fileteo y todas esas cosas, más grande y moderna del mundo. ¿Ya? Del mundo. Y está aquí como a 20 minutos de mi casa. ¿Ya? Para que vean, claro, que si no es en el sur de Chile, la gente en este país como que no conoce demasiado la industria salmonera. Ustedes ven el producto terminado nomás, ¿ya? O sea, el filetito allá en el puerto, o hecho un ceviche, hecho un cancato, hecho un sashimi, etcétera, etcétera. O me dio hambre, ¿ya? Pero todo esto tiene un proceso detrás, ¿ya? Un proceso detrás. Y la manufactura de ese salmón se hace acá en Quellón. De hecho, el 30% del salmón de todo el mundo, fíjense, el 30% del salmón de todo el mundo se hace en esa fábrica en donde ustedes están viendo la foto, ¿no? A 20 minutos de mi casa. Ese es un dato que ustedes
No tienen que saber, pero sí es bueno que lo sepan, ¿ya? Y ahora sí, todo se ve bonito, pero ¿hay algo malo en ello? Sí, obviamente, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en la parte 4, ¿ya? Que son los efectos sociales y ambientales de toda esta industria salmonera, ¿ya? Esta industria salmonera es así. ¿Se alcanza a leer, niños, el PowerPoint? Sí se ve. Sí, Sí, profesor. sí. ¿Pueden leerlo? Los que están más atrás, ¿pueden leerlo? No, pero lo puede. Está escuchando atentamente aquí, William. En todo caso, están todos cerca aquí de la pantalla. Pasa que tuve un problema con el HDMI y están todos viendo como en la pantalla, como tele antigua. Ah, ya, perfecto, ¿ya? Ya, leer lo que dice en el cuadro, ¿ya? Y obviamente voy a dar lugar a preguntas que puedan surgir. Por favor, niños, pregunten. Niños y niñas, pregunten, ¿ya? Para eso estoy acá. Desde los años 80, el rápido crecimiento de la producción industrial en la zona, me refiero a los salmones, propició el crecimiento de las ciudades a un ritmo tan acelerado que no daba base, ¿ya? La foto que ustedes ven de fondo, esa es la ciudad donde yo vivo, ¿ya? Yo vivo en el campo, pero la ciudad donde hago clases, donde vivo en realidad, es esa, ¿ya? Si ustedes ven, al fondo de la imagen hay un edificio azul grande que está arriba en los cerros. Esa empresa, ¿ven el edificio grande que está como encima de todos, entre la línea de la ciudad y la línea del bosque? ¿Lo alcanzan a ver? Yo no. Sí, por lo menos acá lo alcanzan a ver. Yo personalmente no lo veo, pero sí los estudiantes sí lo pueden ver. Ya. Eso es lo que importa. Esa empresa se llama Redes Quellón y se dedica exclusivamente, para que vean, se dedica exclusivamente a reparar las redes de las salmoneras, ¿ya? Solamente a eso, a nada más, para que vean la magnitud de esta industria acá en el sur de Chile. Y eso, claro, el aumento de la producción industrial fomentó el crecimiento de las ciudades, ¿ya? Obviamente, cuando más crecen las industrias, más trabajo buscan, y mientras más trabajo buscan, más gente llega para trabajar. De hecho, aquí llega gente de todos lados de Chile, ¿ya? Llega de Santiago, llega de Los Ángeles incluso, de hecho una vecina es de Los Ángeles, ¿ya? Súper amiga de mi mamá, y llegó a trabajar precisamente a eso, a las pesqueras, ¿ya? Al tema de las salmoneras. Y claro, todo este ritmo acelerado no daba abasto. Los planos reguladores, ya que estamos hablando de ciudadanía, de educación ciudadana, los planos reguladores que tienen todas las ciudades, que es lo que controla su crecimiento, quedaron inútiles porque llegaba tanta gente y llegaba a instalarse y a hacer casas que no daba abasto, ¿ya? Y con la llegada masiva de personas de todo Chile y también del extranjero, acá en Quellón hay una población notablemente alta. Solen, disculpe. Sobrepoblación. Sí, exacto. Disculpa, Carlos, aquí dice que eso podría provocar sobrepoblación. De hecho, sí. Obviamente es parte del país, pero como al final todo se regula por un tema de un plano regulador, o sea, que la municipalidad establece dónde pueden haber casas, dónde pueden haber las cosas, es como que la gente construye donde sea, y de repente el municipio quiere hacer algún proyecto y tiene que comprar esas casas para desarmarlas y poder hacer lo que quiere, ¿ya? Ese es uno de los problemas. La sobrepoblación podría decirse que es un problema aquí, ¿ya? No es que haya mucha gente, acá hay solamente 30.000 habitantes, pero 30.000 habitantes en un pueblo pequeño, ¿ya? Es mucho. En un pueblo que está diseñado originalmente para albergar a 15.000 personas, es mucho, ¿ya? Y claro, con la llegada masiva de personas de todo Chile y el extranjero, como les dije, hay una población aquí notablemente alta de venezolanos, de colombianos y de haitianos. Incluso conozco unos cuantos paraguayos por allí. Ciudades como Quellón se han convertido en el foco de problemáticas sociales. Ojo, ¿ya? Aclarar. No es que los extranjeros hayan llegado y hayan empezado todos estos problemas sociales, sino que el hecho de que la gente se vaya acumulando y se vaya como apretujando genera obviamente problemáticas sociales. Es como, por ejemplo, ustedes viven en sus casas
y de repente su vecino empieza a hacer ruido a las 7 de la mañana un día domingo, ¿ya? Obviamente ustedes se van a enojar. Eso ya es una problemática social, porque la otra persona no tiene empatía por lo que ustedes están pasando o por lo que ustedes quieren hacer, ¿ya? Todas estas problemáticas sociales se han ido acumulando, acumulando hasta generar esas problemáticas que podemos ver hasta hoy en día, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta con respecto a eso? ¿A esta diapositiva en específico? ¿No, jóvenes? ¿No? ¿Se entendió bien? Dicen acá. Perfecto. Ahora ¿No? sí, por favor. ¿Jóvenes online? ¿Alguien? ¿No? ¿Valentina? ¿Martín? ¿Daniela? ¿Todo bien? Ya, ok. Sigamos, Carlos. Ya. Sigamos nomás, Carlos. Sí, no, para que baje un poco la presentación. Ahí está. Perfecto. ¿Ya? Entonces, y si bien es cierto que se ha contribuido al desarrollo de las ciudades, las salmoneras han contribuido al desarrollo de estas ciudades, ese mismo crecimiento ha sido, como por decirlo así, su talón de Aquiles, ¿ya? Imagínense que ustedes están en una pieza, ¿ya? Ustedes llegan, compran su dulce, ya, comen, pero después no hayan dónde botar la basura. Ustedes después no saben dónde botar la basura. Y su pieza es el único lugar donde puede estar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar si es que se acumula mucha basura? Contaminación, enfermedades, dicen acá. Perfecto. Toda la zona se vuelve poco a poco inhabitable. La zona se vuelve inhabitable. ¿Ya? Perfecto. ¿Ya? Triple perfecto. ¿Ya? Y como aquí dice en la presentación, ya que una cosa es producir a escala mundial, ¿ya? Y otra cosa completamente distinta es ser sustentable. Aquí le está diciendo el tema de la sustentabilidad. Las salmoneras crecen a un ritmo más rápido de lo que pueden desarrollar su sustentabilidad, ¿ya? Por lo tanto, siempre van a aparecer imágenes como esta. Estas cosas que se ven atrás, que parecen, no sé, queso, malvaviscos gigantes, estas son boyas, ¿ya? Acá en el sur las boyas son archiconocidas, pero allá por la zona central más o menos no son demasiado conocidas. Estas boyas permiten establecer, uno, un indicador de posición y segundo, hacer que las jaulas, el fondo de la jaula no se vaya hacia el fondo del mar, ¿ya? Por lo tanto, tienen una utilidad y como están en el agua, tienen también una fecha de vencimiento. El tema es que cuando aparece esa fecha de vencimiento, las tienen que botar en algún lado. ¿Y qué es lo más cercano a una salmonera? Una playa, ¿ya? ¿Qué es lo que se ve ahí? Las playas de acá no son como las de la zona central, que son arena, que son bonitas, son idílicas. No, acá las playas tienen nalcas, tienen muchas piedras, tienen mariscos, tienen algas, tienen de todo, ¿ya? Todo menos arena, ¿ya? Y por lo tanto, eso también es parte de eso también es peligroso, porque imagínense que vayan gente inescrupulosa a la playa y de repente, no sé, tome alcohol, no sé, en botellas de vidrio y se les cae, se les rompe y esas astillas de vidrio quedan esparcidas por la playa y pueden ser un peligro potencial tanto para personas que transitan por ahí como para los animales que transitan por ahí, ¿ya? Por eso mismo, este es el tema acá en Chiloé, ¿ya? El tema de los desechos, ¿ya? Ahora sigue en la otra. Sin embargo, uno de los mayores problemas de la industria, o sea, que deja una industria tan invasiva como esta, es lo que no se ve a simple vista. Ustedes ven una salmonera y ya todo bonito por arriba, todo bonito, perfecto, con la jaulita, el mar tranquilito, etcétera, etcétera. Pero el tema es lo que está abajo, ¿no? Lo que no se ve. Como decía el conductor del Expreso Polar, que era una película de monos de nuestros tiempos. Las cosas más importantes del mundo son aquellas que no puedes ver, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hay debajo de estas cosas? Ahí la siguiente diapositiva. ¿Qué creen que es eso? Peces muertos. Peces muertos, exacto.
¿ya? Eso es lo que hay debajo de todas las salmoneras que existen, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente hay salmones que tienen un sistema inmunológico mucho más fuerte que otros, ¿ya? Por lo tanto, hay salmones que simplemente no resisten los embates de las enfermedades, de los virus, y terminan muriendo. Esta foto es el fondo marino donde se establece una salmonera, ¿ya? Obviamente también hay basura, pero generalmente se encuentran estas cosas. Estos muertos se conocen en el argot me refiero chilote, ¿ya? Como mortalidad. ¿Y por qué mortalidad? Porque obviamente los pescados están muertos, ¿ya? Ya no son peces, sino pescados. Este es el concepto que ustedes tienen que aprender. Pez es cuando está vivo y pescado es cuando está muerto, ¿ya? Por lo tanto, esto ya pasa a ser pescado. Y es importante tener conciencia de ello porque cuando tantos peces mueren juntos y se descomponen, crean lo que había dicho su compañera con la pregunta de hace ratito, un desequilibrio completo en el ecosistema. ¿Ya? ¿Y eso se queda ahí nomás, dice William acá? Generalmente los sacan, ¿ya? ¿Qué pasa? Hay gente que trabaja en buceo, ¿ya? Los buzos que uno ve, no sé, en las algas, los arrecifes, pero acá hay buzos profesionales que se dedican a sacar estas cosas, las suben con redes, obviamente un barco las sube con redes, después se exporta a una planta, las hacen harina de pescado, y después eso se ocupa para realizar diversas cosas, entre ellas el propio alimento de pescado. ¿Ya? Sí, Y esto, para que vean. los pescados caníbales. ¿Ya? Ese por los salmones. Y claro, otra cosa que se hace con harina de pescado, a veces, claro, la harina de pescado con el que se alimentan, a veces se utiliza para hacer comida de perro, etcétera, etcétera, comida de gatito, ¿ya? Todo esto tiene un uso. Acá no se desperdicia nada, porque imagínense cuánta plata perdería una salmonera si dejara eso allí. E imagínense las multas que les daría el gobierno si dejaran que eso se quede ahí. Esta situación ya llevó a las últimas diapositivas de esta presentación, de ahí pueden hacer preguntas, que es el famoso mayo chilote, ¿ya? Si ustedes se dieron cuenta, en el año 2016, ¿ya? Hubo algo que se llamaba un mayo chilote, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente fue durante el otoño, en mayo, que fue conocido también como la crisis de la marea roja, ¿ya? Esta fue una protesta realizada por los habitantes de la isla, en este caso nosotros, en mayo del 2016, ¿ya? O sea, ya fue hace casi 5 años. Las causas fueron la reducción de las cuotas de los pescadores artesanales. Obviamente, el gobierno le dice a los pescadores artesanales que ya no pueden pescar tanto como antes. Obviamente, es menos plata para el bolsillo y menos plata para la familia, ¿ya? Eso es completamente comprensible. En la caleta siempre ha existido ese problema. Siempre. Y cuando digo siempre, es siempre, ¿ya? La marea roja, que es otro tema acá en Chiloé, la marea roja se produce cuando hay demasiada calor, el agua se calienta, el agua salada se calienta y permite la proliferación de algas, ¿ya? Y lo que derramó, la gota que derramó el vaso, fue el vertimiento de 4.600 toneladas de pescado muerto frente a las costas de Chiloé, ¿ya? Imagínense cuántos son 4.600 toneladas, ¿ya? Es aproximadamente el peso, no sé, de 500 camiones más o menos, ¿ya? No, como 1.000 camiones, casi, ¿no? 1.000 camiones. Entonces, todos esos pescados muertos fueron vertidos frente a las costas de Chiloé y esto obviamente enojó a la gente. No la enojó, la cabreó, ¿ya? Es por eso que... ¿Sí? Disculpa una pregunta. ¿El mayo chilote o la crisis por la marea roja en Chiloé fue donde la Karen Dockenbailer como que censuró a una persona que dijo que la Bachelet no está... No sé si te das cuenta de esa idea. Exacto.
De hecho, lo vimos en algún momento, ¿se acuerdan? sí, fue precisamente en esta protesta. Eso que se ve allí es una foto que tomaron en el canal de Chacao, ¿ya? Que es la entrada. Durante este tiempo, que fueron 18 días, la gente no podía ni entrar ni salir de Chiloé, ¿ya? Por lo tanto, con consiguiente desabastecimiento, lo que ustedes saben, por ejemplo, cuando hay crisis, cuando hay paro de camioneros, la gente se va a desesperar a las bencineras, los que tienen auto, los supermercados, etcétera, etcétera. Pasó todo eso y fueron 18 días en las que las pasamos muy mal. ¿Por qué? Porque no había casi nada, ¿ya? Y todas estas cosas fueron generando, claro, la movilización de carácter nacional. ¿Y por qué de carácter nacional? Porque, por ejemplo, los estudiantes de Valdivia, los estudiantes de Santiago, los estudiantes de Valparaíso también hicieron una protesta, pero son estudiantes que son de acá, ¿ya? Los chilotes están en todos lados, dicen, ¿ya? Y esa es como la crisis socioambiental que se vivió. Esto es como la culminación de todo un proceso que ha sido muy poco regulado por el Estado, ¿ya? Al final, como el Estado no pone trabas a lo que las empresas pueden hacer, muchas veces se provocan estas cosas. Las empresas quieren trabajar con el Estado, pero el Estado también es como indiferente, es como, ya hagan lo que quieran, ¿no? Y las empresas, como al final no saben qué hacer, tratan de hacer lo mejor que pueden y terminan con estas cosas, ¿ya? Carlos, ¿tienen una pregunta ya para ir finalizando? Sí, perfecto. Esas toneladas de pescados, ¿por qué las tiraron al mar? ¿Por qué las tiraron al mar? Sí. Yo la voy a responder con otra contrapregunta, ¿ya? Con otra pregunta. ¿Dónde usted dejaría 4.600 toneladas de pescado? Así estaba pensando en lo mismo. Yo quería la pregunta. No preguntas, señoría. No, aquí está William y quiere hacer una pregunta. Dijo, o me fijé que dijo que esta fue la crisis que se vivió. ¿Eso significa que esto ya no es así? En realidad, como le dije, este fue como el punto culmine, ¿ya? Es como una especie de clímax, como los clímax en no sé, en alguna serie, en algún drama, etcétera. Es como que aparece el clímax, atacó el clímax, pero sigue así, ¿ya? Esta protesta sigue, pero esta fue como la gota que derramó el vaso y aquí los chilotes dieron a conocer su descontento por eso. Desde ese día, desde esa fecha, en realidad las salmoneras han hecho el esfuerzo por tratar de ser más sustentables, porque acá como que el Estado y la misma gente le dijo a las salmoneras, basta, empiecen a gastar más plata en hacer una industria sustentable que en hacer más jaulas, ¿ya? Muy bien. Así que la problemática es aquí. Ok, muchas gracias. Me gustó mucho su charla. Gracias. Muchas gracias. Profesor Carlos, disculpe que lo interrumpa abruptamente, lo que pasa es que ya se nos cumplió la hora. ¿No? De hecho, ya terminé la presentación, no se preocupe. Ah, perfecto, muchas gracias. Sí. Bien, ¿alguna pregunta, consulta más general? ¿O estamos bien? No, era una broma en realidad. ¿Se la creyeron ustedes? Nada. Sí, obviamente que sí. Bien, Carlos, Iván, ya voy a ir despidiendo la clase. Denme 30 segundos, por favor. Se los pido. Sí, perfecto. Bien, la verdad es que ha sido una charla bastante nutritiva para nosotros. Nos dio hambre, creo que a todos nos dio un poquito de hambre. Demasiado. Pero al final fue como un poco, como que no mucho. Puede que fin de año, ¿eh? si salimos bien. Ya, bien, Carlos, te quiero agradecer mucho tu disposición, tu tiempo, nuevamente redundar en aquello. También de los chiquillos te agradecen mucho. Fue una charla bien provechosa para ellos. Ahí están. A ver si los puedes ver así. Allá, saluden. Muy bien, ahí está. Bien. Perfecto. Así que, Carlos, estamos hablando. De verdad te lo agradezco mucho tu disposición a esta clase. Ya nos estamos viendo muy pronto. Bien. Un aplauso. Un aplauso, por favor. Un aplauso. Muy bien. Quiero dar un especial agradecimiento, obviamente, a José por haberme invitado, por haber confiado en mis conocimientos acerca de este tema, para exponerlo, por hacer visible esta problemática a gente que está tan lejos como Los Ángeles, y por supuesto darle las gracias a los niños que me hicieron preguntas, a los niños y niñas que me hicieron preguntas, que estuvieron atentos al tema,
que mostraron un real interés en esta problemática. Y por esto no tengo nada más que hacer. Vamos a hacer un viaje el próximo año a Chiloé, si es que lo... Se saca en casa el profe. Se saca a casa el profe Carlos, dicen por ahí. Ya. Sí. Claro, de nuevo, agradecido. Ojalá que esta no sea la primera ni la última vez que hago una charla con ustedes y espero que podamos vernos algún día. Sí, por supuesto. En verano nos vemos nosotros. Exacto. Exacto. Ya, jóvenes, los que están en la casa, anoten por favor su nombre y apellido en la caja de comentarios y pueden hacer progresivo salida a esta clase virtual. Se los agradezco mucho su presencia, su participación. Gracias, Carlos, nuevamente, y gracias a todos ustedes por asistir a esta clase. ¡Arriba Chile!